Diego Vilche está en línea. ¿Cómo te va? Buen día, buen mediodía. Franco te saluda de este lado. ¿Cómo estás, Franco? Buenos días a vos, a toda la audiencia de la radio y oyentes del diario. Bien, Diego, más allá del el plan de acción que ayer tuvo la convocatoria por parte de la Universidad Nacional y de la UTN en la ciudad, el plan de lucha continúa para que se aplique el financiamiento universitario, ¿es así? Sí, nosotros venimos ya transcurriendo en nuestra situación ya casi 2 años de plan de lucha. El plan de lucha tiene que ver con nuestra situación salarial en términos de la demanda sectorial y con la situación del sistema universitario en general. Digo, hay un gobierno que ha decidido un ahogo financiero a las universidades y ha decidido un ajuste feroz sobre el salario de los trabajadores. Y eso es lo que nos ha llevado a tantas acciones en estos 2 años que han tenido que ver no solamente con medidas de fuerza, de acción directa, sino con marchas multitudinarias, con visibilizaciones, banderazos, caminatas, distintas acciones para poner en visibilidad lo que es nuestra situación tanto de la universidad como nuestra situación salarial concretamente. A partir de la marcha federal del año pasado, parecía que era el sector universitario el que le ponía un freno a este plan de déficit cero que quiere implementar el gobierno a cualquier costo social. Sin embargo, en la presentación por primera vez de un presupuesto para 2026, sigue la arremetida contra el salario y contra la educación. ¿De esa manera lo leen ustedes? Totalmente, porque en términos de salario nosotros llevamos una pérdida en 2 años del 90%. Y esto es en cifras oficiales, es medido el aumento que hemos tenido contra la inflación medida por el gobierno. En este año, solamente 2025, para darte un parámetro, nuestro aumento ha sido del 14,7% hasta el mes de octubre. Enero a octubre, 14,7%. Traducido a salario de nuestra categoría mínima, que es una categoría 7, esos son 2 kilos de carne. El 14,5 son 2 kilos de carne. El 14,5 de un salario básico, de una categoría 7, hoy un salario básico está en 590.000 pesos. Vamos a ser más generosos, 4 kilos de carne. Bien. Ese ha sido nuestro aumento real este año. Porque si no, la comunidad no entiende, la sociedad cree que los problemas de la universidad son ficticios y que nosotros somos unos caprichosos, nos estigmatizan, etcétera, etcétera. Y la realidad es que no hay una educación posible de calidad sin salarios dignos. Tenemos compañeros que no tienen cómo llegar al trabajo. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es la situación del día a día del trabajador, más allá de la devaluación que sufre? ¿Cómo se las arregla y cómo se los cuenta a sus representantes, a ustedes? Como le está pasando a la mayoría de la sociedad, con un nivel de endeudamiento individual que es atroz. Ya es adelanto de sueldos, adelantos en el banco, préstamos personales en otros lados, agotamiento del cupo de las tarjetas. Nosotros tenemos códigos de descuento en algunos comercios y eso es cada vez más usado. Es ingeniársela todos los días para ver de qué manera se puede sobrevivir, y eso no es dignidad. Yo lo hablaba días pasados en otra nota. La dignidad del trabajador no puede pasar solamente por llevar un plato de comida a la mesa de su familia o simplemente por pagar servicios. Hoy un servicio tan esencial como la energía eléctrica es el 10% de un salario de un trabajador. Claro. Sí. Mensualmente, es el 10%. O sea, ¿Qué prestación de servicio de calidad puede ofrecer un trabajador que llega de esa manera a su lugar de trabajo?
Ninguna, porque empiezan a aparecer otros problemas, digo, eh, que la sociedad por ahí no tiene en cuenta o no tenemos en cuenta como sociedad. Es decir, cuando el salario no es digno, se empiezan a comprometer los vínculos, empieza a haber problemas de salud mental, empieza a haber problemas de consumos problemáticos, empieza a haber problemas de ludopatía. Digo, esto es real. Cuando el salario no alcanza, una de las variables que se usan en términos de esperanza es el juego, entonces empieza a haber problemas de ludopatía. Bueno, todo esto trae aparejado una situación salarial desventajosa. Entonces, no es solamente que nosotros estamos diciendo, che, páguenos lo que nos deben o aumentenos porque somos la universidad. No, estamos planteando una situación integral. Y también estamos planteando la necesidad de la universidad. Nosotros defendemos fervientemente la universidad pública, incluso a veces por encima de nuestras demandas sectoriales. Nosotros vemos con muchísimo peligro a la universidad pública tal cual la conocemos. Bien, y en esa defensa de conjunta se ha marcado la solidaridad. ¿De qué manera se sale adelante? Debe haber muchos compañeros y compañeras que comenzaron con emprendimiento para tratar de cubrir los gastos necesarios, las necesidades básicas de los hogares. Sí, tiene que ver con emprendimiento, tiene que ver con compañeros y compañeras que volvieron a tener doble trabajo. También. Esa es una realidad. Y ahí empieza a descuidarse los núcleos familiares. Te vuelvo a decir lo de antes. Sí. Nosotros no hemos tenido necesidad de eso hasta el 2023, incluso con una inflación que era del 110% anual. Y esto tiene que ver con una... la consecuencia de nuestro salario es la consecuencia de una visión de este gobierno que tiene sobre el Estado y sobre la educación pública. Entonces, pero que también, Franco, hay que decirlo, también encuentra cierto eco en la sociedad, por algunas razones que son para una charla un poco más larga. Sí. Encuentran cierto eco, en la sociedad, incluso en la comunidad universitaria. Hoy tenemos un alumnado que en algunos foros de debate incluso hablan de volver al arancelamiento de la universidad, algo que se zanjó, una discusión zanjada hace 70 años. Entonces, lo que está pasando hoy es un poco más complejo que un problema salarial o un ahogamiento presupuestario. Sí. Hoy estamos volviendo a discutir derechos que creíamos ya zanjadas las discusiones hace más de 60, 70, 80 años, incluso en la época pre-Irigoyen. Estamos volviendo a discutir derechos laborales, jornadas laborales, estamos volviendo a discutir cómo debe ser la sindicalización. ¿Se avisora una salida o entienden que es una lucha que va a ser larga y que la salida todavía no se ve? Si vos me preguntas en términos personales, yo creo que la salida siempre es política. Y en ese sentido le veo con muchísimo pesimismo. Muchísimo pesimismo. Hoy tenemos una representación política, y no hablo de banderías políticas, de ideológicas, partidarias, sino yo creo que hay una representación política en general, dirigencia en general, que está jugando al juego del hambre, pero con el pueblo. O sea, hay un juego de mezquindades, donde se discuten cuestiones muy superestructurales y muy alejadas de la realidad del pueblo, de las demandas del pueblo, pero de todo el pueblo, del pueblo trabajador, de la comunidad universitaria, del pueblo que tiene discapacidad, de la emergencia pediátrica, de los sectores vulnerables. Se está jugando un juego paralelo. La dirigencia política está jugando un juego paralelo. Lejos de la realidad de los trabajadores y del resto de la sociedad, evidentemente. Totalmente. ¿Cómo sigue el plan de lucha, Diego, Nosotros estamos hoy en algunas situaciones, se ha hecho algunas áreas, visibilizaciones en todo el país, y lo otro que estamos esperando es una respuesta de la justicia al planteo que se ha realizado desde el CIN, que es
la comunidad de rectores, el Consejo de Rectores, en donde pedimos que se aplique la ley de financiamiento universitario que fue aprobado por el Congreso. En 4 oportunidades fue aprobada. Ojalá, claro. Para nosotros esa es la respuesta que se debe dar, y eso también es lo que la sociedad debe interpelarse en algún momento. Tenemos un gobierno que no respeta la ley. No respeta lo que se ha votado en el Congreso, como decís vos, 4 veces. Diego, te agradecemos este contacto y ojalá empecemos a ver la luz a la salida de este plan de lucha. Seguramente, con optimismo seguiremos. Lo último que vamos a abandonar es la lucha, es la resistencia, porque entendemos que es el único camino posible para poder preservar nuestros derechos. Muchas gracias por la nota. A ustedes. Chau, chau.